a un nuevo programa de Abogados de Radio. ¿Cómo le va, María Laura Lastres? Muy bien, Martín Sabadini. ¿Cómo está viviendo esta jornada histórica, esta jornada calurosa, digamos, por decirlo de otra manera? Son dos jornadas históricas. Una, el calor. Y ¿Cobró la otra, aguinaldo? No, aguinaldo. No, la otra es que en Australia Macri ya fue. ¿Cómo en Australia? Claro, porque están 12 horas adelantados. Ah, usted sí es viva, ¿eh? En China Macri ya fue. Así que es una jornada histórica. Pero es el presidente de aquí, no es el presidente de China. Por eso digo, por eso quería saber por qué me preguntabas. Yo quería saber por qué me preguntabas. Muchas gracias, Nahuel Altieri. Él sí que sabe consentir a una mujer. Yo no le traigo eso porque me haces mate. No quiero que me diga que soy, no sé, machirulo. Claro, que traigo regalos. Ahora después te comparto. Yo la trato como un igual. Si para mí no hay, para usted tampoco. Así. ¿Qué le parece? ¿Igualdad? Bueno, después vamos a hablar de los conceptos. ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito de los conceptos. En los controles, Pablo Estragó. Genio de la vida. Estamos haciendo un nuevo programa de Abogados de Radio por Radio Sónica Más. Quiero hacer una denuncia en este momento. Una denuncia gravísima. Sí, ¿qué pasó? Cada vez que Nahuel Altieri se levanta a mover el celular, yo no salgo. Claro. Lo va corriendo, me saca de foco. Póngase para acá, en estas cámaras. En estas cámaras que son las postas. Así que voy a acomodar de vuelta. Porque no ahí está Cristian ahí en el borde. Que salga yo por lo menos. Mira, ahí está. Si usted se asoma, ahí está. Soy yo. Pero póngase más acá. Gemelos fantásticos. Ahí está, sí. Gemelos fantásticos. Sí, muy bien. Bueno, ¿quién está con nosotros? ¿Lo quiere presentar usted? Está como siempre, vamos a hacer bien las cosas, como siempre en el espacio de la gente de AFTE, sí. Con su representante mayor aquí, que es el doctor Nahuel Alfredo Altieri. Sí. Buenas tardes a todos. Es Horacio, mi segundo nombre. No es muy lindo, pero Horacio Alfredo. Bueno. ¿Cómo Horacio Alfredo? Es casi igual. Es lo mismo que a vos te digan. Pero perdón. Martín. El importante no soy yo, el importante es la persona que está a mi lado. Por eso, le dejo a usted todos los honores. Bueno, hoy tenemos el honor formal, ya lo están viendo por en transmisión en AFTE en vivo, ya hay varias abogadas conectadas, la doctora Gosende, la doctora Pisano, las vemos ahí. Ajá, muy bien. Tenemos el honor de recibir una persona que conozco hace muchos años del ejercicio, porque está todo el tiempo trabajando ahí en tribunales, es Cristian Carro, que es el delegado general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Por un momento pensé que dijiste Cristian Castro y iba a empezar. No, sé que tiene sus fans, pero no. Pero no va a cantar azul. No. Es una persona muy comprometida, vamos a hablar en serio, muy comprometida con la defensa de sus representados, que son los trabajadores judiciales, pero también muy comprometida con el derecho del trabajo. A mí si bien lo conocía, me sorprendió gratamente escucharlo cuando él asume como delegado general en sus discursos públicos, cuando estábamos defendiendo no al traspaso, que dijo algo que me quedó marcado a fuego y se lo digo siempre también a los empleados judiciales con los que comparto, que si bien los jueces son garantes de un sistema protectorio de derechos, que es el derecho al trabajo, los trabajadores judiciales son la herramienta para defender esos derechos que, como él bien dijo, muchas veces han sido conquistados con sangre. Por eso, el trabajador judicial, y más el trabajador del fuero del trabajo, es un trabajador que tiene la obligación de tener conciencia social, además de saber que brinda un servicio, porque hay una persona a otro lado que a veces está pasando por una situación de necesidad, pero la verdad, más que hable yo, acá estamos para escucharlo a él, así que muy buenas tardes, Cristian, bienvenido acá al segmento AFTE de Abogados de Radio, estamos muy agradecidos con tu presencia. No, el agradecido soy yo, a todos ustedes, a vos particularmente, Nahuel, por la invitación. Esta invitación obviamente no es solo para mí, sino la hago extensivo a todos los delegados que integran la Comisión Interna del Fuero del Trabajo y a través de ellos inclusive al conjunto de los trabajadores del fuero, trabajadores y trabajadoras, como se dice ahora. Claro, acá tenemos a Laura que es una especie va a corregir todo. Yo siempre le pido en todos los programas que me corrija cuando digo algo que está mal encarado. Cristian, esto ya dentro de nuestro segmento se transformó en un clásico. Queremos que nos cuentes, por favor, un poco de tus orígenes en el fuero del trabajo. Bueno, ingresé al fuero del trabajo en el mes de agosto de 1987.
con un cargo de contratado en la Mesa General de Entradas. Y en el mes de marzo del 88 fui efectivizado en el cargo y pasé a trabajar al juzgado 25 en la Mesa General de ese juzgado, donde estuve aproximadamente 1 año y medio, ascendí y aproximadamente en el fines del agosto del 89 pasé al juzgado donde estoy actualmente, el juzgado 10, octavo piso de diagonal 760. Tuve algunos años de licencia gremial, ocupando un cargo directivo en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y volví al juzgado en el año 98 y desde entonces estoy trabajando ahí. Bueno, una trayectoria larga. Y en todos esos años seguramente has visto muchos cambios en el fuero. Nos tocó combatir codo a codo, Cristian, cuando hace 4 años nosotros presentamos el amparo pidiendo condiciones de trabajo para ustedes, los trabajadores judiciales principalmente, al margen de aumento de fondos para el funcionamiento de los juzgados, que mejore el Lex 100, pero principalmente condiciones de salubridad y de higiene para ustedes. Y para los que están ahí, nos están escuchando, Cristian, en ese momento de representación del Frente Tricolor, también adhirió a la Unión, adhirió al amparo y además pidió otras medidas adicionales. Lo paradójico de todo eso, Cristian, que en ese año nos dijeron no que no teníamos razón. Acá Martín y María Laura también trabajaron el texto del amparo conmigo, fue un trabajo en equipo. Y hoy, luego que el sindicato hizo mucha fuerza, declararon la emergencia judicial. Así es. Lo que nos interesa saber, Cristian, es desde el punto de vista de los trabajadores judiciales, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál es la situación del fuero actualmente? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo los podemos ayudar los abogados a seguir trabajando en conjunto para mejorar esto? Que en definitiva es, como vos bien has dicho siempre, darle una respuesta en tiempo y forma a los justiciables, que son los más necesitados. Mira, recién te hice referencia a mi paso por el juzgado 25 en la mesa de entrada. Yo cuando paso por ahí hoy, ¿no? Habitualmente visito el juzgado, yo te diría que las condiciones de trabajo en las cuales yo trabajaba en esa mesa de entrada eran mejores que las que te hay hoy. El foro del trabajo, especialmente en el caso del edificio de Diagonal 760, Perón 990, la propia Cámara, no ha mejorado en lo que refiere a su estructura edilicia particularmente. Sí hay herramientas, obviamente, que tienen que ver con el avance tecnológico, como son las computadoras. Nosotros trabajábamos con las máquinas de escribir. Pero en lo que refiere a la parte edilicia, al funcionamiento en sí, no hay cambios sustanciales. Y estoy hablando del año 87 a la fecha. 32 años. El mundo cambió sustancialmente. Yo tengo fotos de la playa de estacionamiento frente al Palacio de Justicia, cuando hacíamos los actos, ¿no?, reivindicativos nuestros. Y hay un dato singular, que son los autos que están estacionados en la playa de estacionamiento, que eran donde estacionaban los jueces. Y lo que prevalece son Renault 4, Dodge 1500, algún Falcon, ¿no?, un Peugeot 404 o 504. Esos eran los autos cuando yo ingresé al Poder Judicial. Ahora, vuelvo a repetir. En el juzgado 25 se trabaja en las mismas o peores condiciones que en aquel entonces. Y hoy las playas de estacionamiento están llenas de autos de alta gama. Hay una contradicción evidente entre cómo se ha desarrollado la vida particular de tanto de los magistrados, funcionarios y empleados, y eso no se traduce en las condiciones de trabajo en las cuales nosotros tenemos que desarrollar. ¿Y quiénes son los que sufren las consecuencias? Para empezar, los profesionales, obviamente, que tienen que esperar años para ver terminado un expediente, pero al mismo tiempo nosotros sufrimos las consecuencias de la presión que ejercen los justiciables y los profesionales sobre nosotros, y desde nuestro propio ángulo, la angustia de no poder brindar un servicio
más o menos aceptable, un servicio de justicia más o menos aceptable. Hubo un momento determinado donde, año 2000, 2001, 2002, donde la litigiosidad, como consecuencia de la situación económica general y la caída sustancial de las relaciones laborales, bajó verticalmente. En ese momento llegamos en mi juzgado a tener un promedio de sentencias entre 8 y 10 meses. Hoy estamos en 3 años y medio, 4 años, expedientes que hace 2 años que ingresaron y todavía no tienen trabada la litis, ¿no? Y no por la falta de performance del personal, sino la carencia de elementos que nos permiten a todos, nos incluyo a los abogados, brindarle a los justiciables, a los trabajadores y trabajadoras, un servicio de justicia como la gente. Qué importante, ¿no? Lo que dice y en la forma que lo dice. Ahí está Gabriel Galeano, que se excusó porque tenía que ir a un encuentro de la Juventud Sindical. Saludos, Gabriel, saludos a la doctora Magliocchi, saludos a Viana Dobarro, de la Sala 9, que está en línea también. Es importante porque una persona de carrera, y muchísimo más importante que ser representante de todos los trabajadores, como el mensaje que baja es que nosotros los abogados somos auxiliares de la justicia y no estamos enfrentados, y quien lo entienda así está equivocado, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar juntos en pos del bien común. Nosotros por ley somos auxiliares de justicia y trabajando para colaborar con un diálogo sincero, ¿no? Porque vivimos una época de 4 años de supuesto diálogo que no había tanto diálogo, sí. Pero nosotros sí. Por eso estamos acá sentados con Cristian como representante de los trabajadores, para tener un diálogo sincero entre los abogados y los trabajadores, porque hay un montón de cosas que se pueden hacer juntos. Y se me venía a la cabeza, mientras hablabas, Cristian, algo que hablamos en el backstage, como se dice, que es que hubo un recambio generacional muy grande, sí. Y entraron muchos chicos nuevos con buenas intenciones, pero que a veces no les dan las herramientas. Y nosotros tenemos 3 lugares, por lo menos, corríjame si me equivoco, donde hay contacto: la mesa, la audiencia 80 y la audiencia de testigos. Entonces, ahí es donde la persona que entra tiene que estar bien capacitada, y por eso le voy a hacer la palabra a Cristian, porque yo sé que organizaron cursos de capacitación para tomar audiencias, entre otras cosas. Así que, Cristian, si querés contar un poco sobre eso y alguna reflexión sobre lo que estoy planteando. No, es así como lo planteas. Históricamente la Cámara del Trabajo tuvo una vocación de entrenamiento y perfeccionamiento del personal. Lo que nosotros hicimos fue un aporte, organizando cursos que tienen que ver con la tarea diaria. O sea, no cursos de carácter teórico, sino el saber tomar una audiencia a veces exige cierto conocimiento de la vida antes que conocimiento del procedimiento o del derecho de fondo. Y eso se adquiere en la práctica, no hay otra manera. Así que lo que nosotros apuntamos era los talleres prácticos. Hicimos cursos de audiencia, de teatro de audiencia. Al mismo tiempo hubo otros que tienen que ver con la atención en la mesa de entrada, en la atención práctica, o llevamos a la práctica cuáles son los problemas de todos los días en la mesa de entrada y cuál es la respuesta que el compañero o la compañera que están ahí tiene que dar. Obviamente esto no alcanza, es una tarea constante. Han ingresado en los últimos 4 años aproximadamente 250 personas al fuero, todas ellas provenientes de trabajos que no tenían nada que ver con ello, en su gran mayoría. Muchos estudiantes, muchísimos estudiantes de Derecho y otros que ya están recibidos. Y en eso sí, el fuero se ha ido perfeccionando bastante en lo que refiere a una mayor cantidad de empleados con títulos de abogado. Cuando yo entré a la justicia, en cada juzgado te encontrabas con un abogado y un estudiante de Derecho. Hoy te encontrás que la mitad del juzgado o son abogados o estudian y están a punto de recibirse. Por eso la tarea de entrenamiento, estudio y perfeccionamiento de
de la tarea diaria precisamente del juzgado es constante, o sea, no puede nunca ser ni siquiera gambeteada durante un tiempito, o sea, constantemente hay que estar sobre el personal para ir perfeccionando aparte va cambiando las cosas. Hoy estás haciendo, cuando terminás de aprender algo, te lo cambian y tenés que empezar de vuelta, empezás a conocer un sistema informático y vienen y te lo cambian y lo tenés que empezar a hacer de otra vez. O sea, es una constante que no se detiene y que nosotros es fundamental que tanto desde la Cámara del Trabajo como desde la organización sindical, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en mi caso, se le dé toda la apoyatura necesaria a los trabajadores y trabajadoras para que puedan ejercer sus funciones. Porque esto que vos decías de los ingresos, ¿no? Cuando el trabajador ingresa no es que no tiene un protocolo de cómo se debe actuar en la Cámara, es todo conforme el trabajo de cada juzgado. Sí, Van aprendiendo, yo aprendí en tal juzgado. Siempre fue así. Siempre fue así. Siempre fue así. Durante todos estos años nunca se hizo un procedimiento. Yo me tomé mi primera audiencia estando en la mesa de entrada y no habiendo tomado audiencia jamás. Claro. Vino la secretaria mía y me dijo, faltó fulano, tomaste audiencia. Así al toro. ¿Testigos era o testigos, 80? Testigos. Tuve la colaboración de los abogados. Claro. Porque si no, no hubiera salido adelante. Claro, porque digamos, algo tan... Eso le pasó a todos. Claro, algo tan... que se estila en cualquier... Yo pienso en la justicia y pienso como pienso en los estudios jurídicos, que somos todos que estamos brindando un servicio, ¿no? Y como cualquiera que brinda un servicio tiene que estar sistematizado, tener un protocolo, ¿no? Cuán fácil más sería que uno cuando ingresa diga, bueno, mira, la mesa de entrada se hace así, así, y si hay cambios se va cambiando ese protocolo, pero todo el mundo sabe que actúa de una manera. Y no creo que sería tan difícil, me parece... Bueno, nunca se hizo, no creo que por ahí esté en carpeta de hacerlo. Va más por una voluntad de los trabajadores, como vos decís, de las asociaciones gremiales, de cómo ir capacitando a la gente, pero también depende mucho del que se quiera capacitar, ¿no? La Asociación de Magistrados brinda cursos de capacitación y hace 2 años se creó en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el instituto propio para la capacitación del personal. Lo que sucede es que hay un fenómeno que tiene que ver con las necesidades de trabajo que hay, sobre todo en la juventud, donde gente que por ahí te encontrás que no pensaba trabajar en tribunales, termina trabajando en tribunales. Entonces comienza de cero prácticamente su tarea de conocimiento, empieza de cero. Hace un año, la última inscripción al fuero, se inscribieron 5.556 personas. Recuerdo la fila ahí en la Cámara que tenía más de una cuadra la fila. 5.500 personas, de las cuales quedaron la mitad aptas para ingresar en un fuero donde ingresan entre 50, 55, 60 personas por año. Imagínate 5.000 personas, tardaríamos 20 años en ingresar a esa totalidad. Pero eso tiene que ver con el afuera. Con el afuera, sí. Tiene que ver con, sobre todo en los segmentos más juveniles, tenés una desocupación que oscila entre el 20 y el 25%. Entonces los estudiantes de Derecho que necesitan trabajar, tienen 2 opciones. O trabajan en un estudio jurídico o trabajan en el Poder Judicial. Sí, hay un tema, estudio primera línea, hoy el salario son 15.000 pesos. Y en el Poder Judicial el salario no es malo hoy. ¿Eso es decir un abogado junior? Sí, un estudiante de Derecho. Un procurador, lo que sea, un procurador. Un procurador, en 6 horas, un estudio top de laboral, yo pregunté y cobran eso. Por eso el salario de un judicial que recién entra es más alto. En esta época se dio así. Yo he hablado con jueces que, bueno, nuestra invitada Diana Díaz también, había épocas en que el salario relativo era mucho más bajo, el de adentro, y mejor el de afuera. Hoy se da al revés. Hoy igualmente las malas condiciones judiciales, si bien obviamente tuvieron unas conquistas ahora por el tema del salario, que está bien que así lo conserven, porque siempre que nos preguntan a nosotros queremos que los judiciales ganen bien para que puedan trabajar bien. Pero hoy las malas condiciones pasan por otro lado, pasan lo que decía Cristian, Diagonal es un desastre, sucio, hacinado. Esas son,
no estamos hablando del salario, hay un montón de cuestiones que están en juego en las condiciones laborales. Principalmente el hacinamiento de la sociedad, la inseguridad que tienen, ¿no? Desde que, como decía Piumato, un cromañón judicial, nosotros lo dijimos hace 4 años igual, ¿no? Entonces, ya que enganchamos con eso, le preguntamos a Cristian como representante de los trabajadores del fuero, y voy a tirar 2 cositas, Cristian, para darte la palabra a vos, por supuesto. ¿Cómo podemos mejorar esto? Hay cosas que se me vienen a la mente que son por ahí un poco más macro y otras que por ahí están más a nuestro alcance o por las cuales podemos peticionar los abogados también ante la Corte o ante la Cámara. Porque primero que nada, algo parece una pavada, pero es la conectividad. Sí. Porque, y ni siquiera hablo del programa, que también hay que mejorar la elección, pero si la conectividad es el caño por el cual pasa la información de un lado a otro. Los judiciales, empleados, jueces, secretarios, me dicen, mira, 10 minutos para confirmar un giro, una transferencia, que es otra tarea nueva que le cargaron ahora a los secretarios. Esa es una. La otra, por supuesto, el nombramiento de jueces, que faltan. Jueces con oficio y con ganas de trabajar necesitamos. ¿Qué otras cosas, Cristian, siguiendo esta línea, hacen falta para que podamos traer al fuero, no digo a la mejor de las mejores épocas, pero sí, por ejemplo, yo litigo hace 16 años, hace 15 no estaba así el fuero. Yo sabía mucho menos, pero también trabajábamos mucho menos los abogados porque había más impulso de oficio, por ejemplo, pero también había más causas y las causas eran menos complejas. Con lo cual hay toda una cuestión de cosas que se mezclan por las cuales el fuero en la mayoría de los juzgados, no todos, está lento, pero en este momento lo que importa no es lo que pensamos los abogados, sino lo que vos nos podés transmitir desde tu lugar como representante de los trabajadores judiciales. Lo primero que te diría es que comparar la litigiosidad de la década del 80 con la de ahora, sin entrar a comparar al mismo tiempo la complejidad de lo que es hoy el derecho del trabajo, sería un absurdo. Cuando yo entré al fuero, había una crisis severa de litigiosidad como consecuencia de las demandas contra las empresas del Estado. Claro. En esa época prácticamente en la mitad del juzgado tramitaban causas contra empresas del Estado. Eran causas todas muy parecidas, pero que también taponaban a las que no lo eran. Hoy es mucho más complejo, el fraude laboral es mucho más complejo, las relaciones son muchas más complejas. Cuando yo entré al fuero, yo trabajaba para vos y vos me despedías y yo te demandaba a vos. Ahora tenés que demandar a 60 personas porque no sabés quién es el patrón. Claro. Y eso también, cada demandado es un expediente más. Claro. Que está metido adentro de un solo expediente, y por ahí te encontrás con expedientes que tienen 5, 6, 7, 8 codemandados, ¿no? Son 8 expedientes. Claro. En ese contexto te diría, Nahuel, que para contestar a tu pregunta es que sé que es compleja, por eso voy a abordarla como... Estoy tratando de sintetizar. Son muchas las cosas que hay que cambiar. Hay un tema fundamental que tiene que ver con el presupuesto para la justicia. El presupuesto del Poder Judicial, por los datos que nosotros manejamos, prácticamente el 96% del presupuesto se va en salarios. Esto es consecuencia de que para sostener el poder adquisitivo de los salarios se toma presupuesto de otros lados. Y eso ha derivado en que en vez de pintar el juzgado o abrir nuevos juzgados, terminamos dando con esa plata el aumento salarial que exige la contraprestación del servicio de los trabajadores. Te pongo un caso, volvemos al tema de Diagonal 760. Diagonal 760 tiene 3 juzgados por piso. Y vos conocés mi juzgado. Nosotros no tenemos por dónde caminar prácticamente. La mesa de entrada de mi juzgado está colapsada por espacio físico. Los compañeros míos que trabajan en la mesa tienen que caminar uno arriba del otro o a través esquivando pilas de expedientes. Eso hay que resolverlo, porque por más que uno ponga todo el empuje y todas las ganas y todo el perfeccionamiento, es como si ustedes estuviesen trabajando en este estudio
con 6 grados bajo cero. Sería imposible que realizaran un programa más o menos decente, ¿no? Con un medio ambiente tan hostil. Claro. Fue eso, entonces, los 6 años estos que pasaron, estuvimos con temperatura menos de 0 grados. Después te explico. Continúo, perdón. No creo crear una interna. Retiro el ejemplo. Y entre otras cosas también hay que cambiar algunas cuestiones, hay que simplificar algunas cuestiones. Yo soy muy pesado a veces hacia adentro de las discusiones sobre los procedimientos. Hay muchos funcionarios y magistrados con ideas nuevas muy interesantes y con capacidad de simplificación, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el procedimiento. Y hay otros que vienen con una vieja escuela que hacen cosas que no sirven, que no ayudan, que complejizan aún más la tarea, y van hacia o sea, el expediente podría ser tener 200 fojas y termina teniendo 3 cuerpos, porque el procedimiento hace que termine teniendo 3 cuerpos, y eso dificulta mucho la tarea del profesional, y ni que hablar el tiempo de espera de un justiciable que se la pasa 3 años esperando que le den la razón, ¿no? Por un crédito alimentario, porque no es que está demandando por algo que no tiene que ver con las necesidades inmediatas. Hay que resolver el tema estructural. Si no resolves el tema estructural, todo lo demás son parches. Sobre eso, Cristian, ¿tenés alguna información sobre los pisos que están libres en Paraná 520? ¿Si van a trasladar a un juzgado o algo más? Sí, la idea es terminar de trasladar en el curso del año que viene los juzgados que quedaron ocupando un piso, 2 juzgados en el edificio de Perón. ¿Sí? O sea, los del fondo, en el 14, el 74. Bueno, por eso el ejemplo de Paraná. Sí. Paraná, a mi entender, no es un buen edificio para el Poder Judicial. No. Pero en realidad toda la justicia funciona así. Hay 2 edificios que se hicieron para el Poder Judicial: el Palacio de Justicia y la Cámara Civil. ¿El de Inmigrantes? O el de la Valle. La Valle 1220. Esos son los únicos 2 edificios que en los últimos 100 años se hicieron para el Poder, pensando en el Poder Judicial. Todos los demás son alquilados, prestados o comprados, pero no obedecen a las necesidades intrínsecas del Poder Judicial. Entonces terminamos con salas de audiencias. Él es testigo. Yo tomo audiencias al lado de una compañera mía que toma audiencias, y tomamos 2 audiencias en simultáneo, audiencias de testigo en simultáneo. Los 2 testigos sentaditos uno al lado del otro. Sí. O también en el mismo edificio, en el juzgado 3, que se toman en una sala que parece en un pasillo, que entran paradas 2 personas, una al lado de la otra como mucho, y nos acompañan las cucarachas durante el tomado de la audiencia, que lo decimos en chiste, pero fue una de las cosas cuando nosotros dijimos basta, presentemos un amparo, porque así no se puede trabajar. Sí, eso también sucede en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde los edificios en algunos casos están hechos para la justicia, pero no cumplen con los requisitos básicos. Por ejemplo, esto que vos contás de la toma de audiencias, a nosotros nos pasa en un edificio nuevo, hecho a nuevo para un centro que recibe denuncias de violencia de género, que tiene paredes de vidrio, o sea que desde box a box las mujeres pueden escuchar los relatos de sus historias de violencia, y están a 1 metro de sus niños jugando en la juegoteca, escuchándolas llorar mientras relatan lo que les hicieron sus parejas y exparejas. Y no hay forma de solución, porque no se puede insonorizar, porque no se puede hacer separación hasta el techo, del techo a piso, y no hay forma de solucionarlo. Y es un edificio estrenado hace 1 año. Entonces, no piensan cuando lo hacen. No, es que estaba destinado, evidentemente, a otra cosa que no necesitaba la insonorización que hoy necesita. Vos me decís que estás tomando audiencia de testigos, 2 testigos uno al lado del otro, que no saben a quién le están haciendo la pregunta, y se mezclan los relatos, y entonces la persona que está
tomando la audiencia de testigos, se vuelve un poco loca. Y lo cansador también, que es. claro. No, es estresante, porque se cruzan las voces. Claro. Vos terminás trabajando 6, 7, 8 horas y es como si trabajaras 14. Claro. Sí, sí. O sea, eso es lo que hay que también visualizar. O sea, Y el estrés Qué interesante lo que dice Cristian, porque a casa donde vamos nosotros, cuando a veces me dicen, ¿por qué? Me preguntan, no a mí y a ustedes, ¿por qué ustedes defienden las condiciones de trabajo de la justicia? Y porque son las nuestras. Claro. Porque nosotros tomamos audiencia en el mismo lugar. Y pues si nosotros tenemos que estar, él tomando la audiencia y a 1,5 metros otra, y se escuchan las voces, te mata la cabeza, porque por ahí con 3, 4 testigos estás toda la mañana. Claro. Y no, uno no puede trabajar en esas condiciones. Sí, sí. Y además, lo mismo, estamos en una situación que la mesa está colapsada. Bueno, ustedes ahí tienen un muchacho que es genial, Conrado, que siempre está con buena onda, pero supongamos, ¿no?, que uno va a pregunta y el otro porque está nervioso, porque la mesa es un desastre y le contesta mal al abogado, el abogado se enoja y estamos subiendo a un nivel de crispación que hay que bajar, porque si no, nosotros tenemos que llevarnos bien. No puede ser que la vida, el trabajo de cada uno, no puede ser que nosotros los abogados o los trabajadores judiciales tengan que ir con pesar a trabajar, porque las condiciones no son buenas. Cristian, aparte de lo de Paraná, ¿hay alguna novedad más de la Corte, del Consejo? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué saben ustedes respecto a esta declaración de emergencia? ¿En qué nos va a mejorar a nosotros que transitamos todos los días tribunales de uno u otro lado del mostrador? Insisto con esto. La emergencia judicial fue un objetivo que se fijó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. En la inteligencia, primero que se visibilice cuál es el cuadro de situación generalizado en la justicia nacional. Que se haga visible. Se insistió con eso, obviamente que tuvo toda una discusión hacia adentro del Consejo de la Magistratura, porque finalmente no termina declarándola la Corte, sino el propio Consejo. Pero de ahí en más, por más que vos declares la emergencia, no sé, ciudadana, en la Ciudad de Buenos Aires, si vos no tenés presupuesto, no te sirve absolutamente de nada. Es una manifestación, un deseo, y ahí concluye. O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos. La emergencia judicial lo que facilita es el procedimiento para la resolución de determinadas cosas. Quita del medio algunas cuestiones de orden burocrático, ¿no? Y eso facilita y acelera. Por ejemplo, si yo tengo que llamar a una licitación para cambiar un tubo de luz, claro, eso no me resuelve el problema, sino me lo agrava. Pongo un extremo, ¿no? Sí. Que no es tan extremo, Cristian, porque vamos a contar a la gente que nosotros, yo lo sé por lo menos, que cuando se le rompe una impresora o tiene polvo un CPU, viene una persona y en vez de arreglarlo, mira, llena un papel para que después venga otro a hacer algo, por ahí toca 3 cosas y lo arreglaría. Esa burocracia, y a ustedes le están por ahí sin una impresora, sin una computadora toda una mañana. En el caso, por ejemplo, te pongo un ejemplo, de una cita de Senta no andaban los ascensores. Como consecuencia de una caída del servicio que prestaba una empresa privada. Había que llamar a licitación para un nuevo contrato con otra empresa. Eso dura 3-4 meses. La emergencia judicial posibilitó que la Secretaría General y la Presidencia de la Cámara lo resolviesen un poco más rápido. Y los ascensores están funcionando. Pero si no hubiese sido así, hubiésemos estado presos de una maraña burocrática, ¿no? Y con los ascensores en la planta baja y la gente subiendo por la escalera. También el tema de la emergencia te resuelve, pero es interesante controlar, ¿no? Porque muchas veces esa cuestión que se hace rápido es: levanto el teléfono y lo llamo a Nahuel, que tiene una empresa de ascensores, ¿no? Entonces dice, bueno, resolvémelo, después vemos cómo lo pagamos. Yo y cuando, también cuando le hice ese planteo a un profesor en la universidad, me contestó con una frase que la uso hasta el día de hoy: siempre hay matices. Siempre hay matices. Siempre hay matices. Y la verdad es que los procesos de licitación, todos aquellos que trabajamos en el Estado en alguna de sus múltiples formas, sabemos que los procesos de licitación tampoco son a transparencia del 100%, y sabemos que siempre hay espacio para darle
una ventajita a algún conocido. Les recomiendo, por si no lo leyeron, Rebelión en la Corte, léanlo, el libro de Irina Hauser es muy bueno. Llega hasta el mismo Lexien eso. Llega hasta el mismo Lexien. Bueno ese libro. Nosotros en afte.online publicamos sobre el Lexien hace rato, con los problemas que tiene. Bueno, con el conocimiento que nosotros tenemos de lo que es la justicia, lo que trabajamos por el amparo, lo que sabemos de las condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, lo que sabemos de nuestras experiencias. Leemos ese libro y queremos salir a quemar todo, porque entonces vos te das cuenta que hay un montón de cosas que pasan que no se cuentan y vos decís, pero nosotros tenemos que estar haciendo un amparo para que no se les caiga el techo encima a los trabajadores, para que no se caiga un ascensor con gente adentro, para que no se mate nadie, mientras están viendo con qué autos se quedan, con qué camioneta decomisada narcotráfico. El edificio de comercial de Callao 635 hace meses que está sin ascensores. Bueno. El edificio nuevo. No, el 635, el de siempre. Claro. No, me confundí con el otro. Acá a 3 cuadras. Después el edificio de inmigrantes también estuvo sin ascensores. No sé si los arreglaron, pero estuvo y se cayó un ascensor. Sí. O sea, son cosas que... Siempre cuando no te quedes encerrado en el ascensor. No, sin ninguna duda. A mí me ha pasado. Mira, por a mí también. Yo me quedé encerrada en el ascensor, así que... cuando hacía procuración por eso insisto con el tema del presupuestario, o sea, con todo el amor que uno le puede poner, todas las ganas que uno le pueda poner, la tarea administrativa y jurisdiccional es de tal magnitud que tampoco podemos nosotros estar diversificándonos tanto que o sea, si dejas de hacer una cosa perjudicas a fulano, sultano y mengano, y si te pones a hacer la otra, los beneficias a uno y estás... así no se puede. No, el reclamo por un mayor presupuesto es constante. Que la Unión de Empleados de la Justicia lleva una batalla de más de 30 años en ese sentido. Nosotros hemos logrado, y algo que quiero decir, jerarquizar. Vos recién hablabas del tema de los salarios en términos comparativos con los empleados de los estudios jurídicos. Pero esto siempre no vamos a nivelar para abajo. Sabemos que la abogacía se paga mal, O sea, el mercado, igual el empleo privado hoy en Argentina, salvo ciertos sectores competitivos, informática, agro, banco, el resto está todo, los salarios son bajos y han perdido mucho poder adquisitivo. No es que está diciendo no ganan mucho, no, se gana poco del otro lado. Que si tenemos que nivelar siempre para arriba. Y claro, nosotros hemos logrado en los últimos 30 años, yo voy a ponerte un ejemplo. Mira, cuando yo entré a tribunales, el salario era, te diría, en términos comparativos, lo que vos decís de los 15 o 20 mil pesos que puede ganar un procurador. Claro. Ese era el salario de ingreso. 250. Hoy es el doble de eso. Sí. En el año 83 yo tengo un recorte de un aviso en el diario Clarín, de los avisos grandes, donde un fiscal del foro penal, él por su cuenta, pone el aviso, lo paga pidiendo un empleado para la fiscalía porque hacía 4 meses que no podía cubrir la vacante. Qué loco. Año 83. Nadie quería ir. Claro. Y tenía que ver con los salarios. Claro. Vamos a hacer una cosa, Cristian. Yo voy a pasar los parroquiales y mientras tanto, para ya ir cerrando el bloque, te dejo esos minutos, unos minutos para que pienses una última reflexión que quieras dejarnos a todos. Ahí está Eduardo Calcaño, Javier Dugarte, Sole Milanesi, Ezequiel García. Los saludamos a todos que están ahí. Te mando un abrazo, Javier. Muchos judiciales siempre nos siguen y después obviamente se replica en YouTube, más los que nos están siguiendo en radiosonica.com.ar. No estoy haciendo preferencia, pero le mando un beso a Sole, que la conozco. Sí, bueno, sí, yo también. Sí, además si no después cuando paso por el 19 me mata y dice, no me saludaste. Bien, rapidito, tipo metralleta. Sí. Punto 1, invitamos a todos los miembros de AFTE a ver el anuario con todos los logros de la asociación o las cosas que hicimos, que fueron muchas. Después le agradecemos a la doctora Clarisa de Arce, la doctora Salomón, el doctor Gianpaoli y a Cristian Souto por los aportes que han hecho al grupo y al sitio web con los artículos. A Julio Orisolía, esto es un resumen del año, por habernos invitado como auspiciantes al Congreso de Mar del Plata, donde tuvimos todas las entrevistas que subimos, que son más de 30.
Después, Cristian, también ya te hago acá la invitación a vos y a Gabriel para hacer entrevistas que queden subidas. Esta ya va a quedar subida a todas las redes, se va a difundir por todos lados. Tenemos un nuevo moderador en el grupo, el doctor Julio Sana, porque la audiencia es muy exigente, tenemos 11.500 personas y ya tenemos como entre 4 y 5 moderadores porque no damos abasto. Siempre cuidando de manejarse con respeto, que nadie le falte el respeto a nadie, porque el grupo AFTE, como acá lo tenemos a Cristian, que le agradecemos nuevamente que haya venido, es una comunidad para mejorar las cosas, donde estamos todos, judiciales, magistrados, abogados y demás, que lo separamos de la asociación, que es de abogados, que está para colaborar con los empleados y con los funcionarios judiciales y demás autoridades. Encuestas se van a extender hasta fin de año, nos quedan los últimos 4 juzgados. Después, por la positiva, vamos a premiar a las mesas más queridas, que siempre una caricia viene bien. La asociación, ya estamos cerca de los 300 socios, los invitamos a asociarse en forma gratuita en nuestro web. Hicimos la presentación de la asociación entregándole cartas a los 80 juzgados, Fiscalía de Cámara, Secretaría General, los camaristas con muy, muy cálida y amable recepción, porque entendieron que nuestro mensaje es de colaboración y no de confrontación. Es lo que queremos barrer, como ahora hablamos con Cristian antes de entrar, ¿no? Que es lo que barrer la grieta, si es que hubo alguna vez una, que no haya, porque somos todos personas y no importa el sistema de creencias que tengamos, queremos trabajar por el bien común. Tenemos vocación de servicio si estamos sobre todo en este fuero. Brindis, nos quedan 5 o 10 entradas más o menos, más de 100 invitados confirmados, muchas personalidades, acá los conductores están invitados, Cristian también, el brindis de fin de año de la asociación. Si alguien quiere buscar una entrada, Vera tiene, y vamos a sortear más, 22 libros de derechos se sortean para los asociados. Y por último, el agradecimiento especial para Martín y para María Laura por brindarnos este espacio tan importante que nos ve tanta gente y tanta gente de la comunidad AFTE del Fuero en vivo y en diferido. Realmente revolucionamos, gracias a ustedes, la forma de comunicarnos. Me respondió tipo futbolista. Sí. Bueno, le damos la palabra a Cristian para que haga su cierre. Cristian, lo que quieras decir, el micrófono es tuyo, la última reflexión. Muy sencillo. En principio, otra vez, el agradecimiento por el espacio. Y subrayar el tema de la necesidad de unir, ¿no? De trabajar el tema de las unidades. No es fácil, se unen los que piensan diferente, ¿no? Los que piensan igual están unidos naturalmente. Claro. Pero esas unidades hay que laburarlas, ¿no? Y hay que ser pacientes en la construcción. Y nosotros desde la Comisión Interna del Trabajo venimos haciendo una tarea en esa inteligencia, tanto con el conjunto de los trabajadores, que son nuestra relación más inmediata, como con los profesionales y con el resto de la comunidad, obviamente que siempre desde la estructura del gremio al cual pertenecemos, que es la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Hay que seguir batallando, esto no termina nunca, ¿no? Nosotros tenemos una consigna que sin lucha no hay justicia, claro, ¿no? Que es una constante, o sea, la justicia no es un hecho que llega para quedarse, sino que hay que batallarlo constantemente, es como un expediente, si vos no estás arriba del expediente, no se mueve. Así que un saludo para todos los compañeros y compañeras del Fuero, los magistrados y funcionarios, y bueno, agradecer nuevamente. Gracias a vos por la presencia. Desde ya este espacio está para cuando necesites, para lo que necesites comunicar. Nosotros siempre somos abiertos a todas las expresiones que tengan que ver con el trabajo. Me parece que es importante esto que vos decís, trabajar sobre las diferencias, porque al fin y al cabo todos somos trabajadores. En los abogados también están los que luchan todos los días, están los que están precarizados, como dice él, en un estudio jurídico. Cada vez más. La juventud está pasando por un momento difícil, ¿no? Salen de la universidad y son mano de obra barata para grandes estudios que ya no son estudios jurídicos, sino que son corporaciones jurídicas que, a mi punto de vista, y esto es netamente personal, le hacen mucho daño a la abogacía. Sí, claro. Porque desalientan una profesión que es tan linda y tan digna, ¿no? Entonces eso creo que hay que, desde lo que ya hemos pasado varios años en la profesión
y los que están trabajando todos los días en tribunales, eso se puede romper, ¿no? Entonces me parece que trabajando juntos podemos hacer muchas cosas. Sí, a mí me parece que es muy importante escuchar la voz de las y los trabajadores, porque muchas veces se los pone todos en una misma bolsa con los jueces y con quienes toman las decisiones dentro del Poder Judicial. Y realmente ustedes son los que ponen la cara todos los días. Y exactamente, y son un poco el colchón de las frustraciones de todos lados, y entonces eso está bueno, escuchar cuáles son las cosas que a ustedes les pasa todos los días, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus luchas, y por supuesto, y lo más importante, cuáles son sus conquistas, ¿no? En una apretada síntesis. En una apretada síntesis. Claro. Sí, esto da para largo, por supuesto. Me quedé ahora que hablaba Martín de esto de los chicos que salen de la facultad y van a empezar a trabajar o están estudiando, el nivel con el que salen, que muchas veces derecho laboral, por lo menos en el plan en el que yo estudié, era la Cenicienta, y realmente salías con muy poquito nivel, salvo que vos quisieras dedicarte y quisieras hacer una orientación que tuviese que ver con el derecho laboral. La verdad es que la mayoría salía con muy pobre nivel. A mí me pasó salir con muy pobre nivel, y en una materia cuatrimestral me enseñaban las cosas teóricas y la práctica, bien, gracias, arreglátela. Y la verdad que eso se nota en el abogado o abogada que está empezando a litigar, porque mayoritariamente lo primero que te cae generalmente es un despido. Y se ve en aquellas personas que ingresan al Poder Judicial, me imagino, porque esa pobre preparación también hace que estos chicos y estas chicas tengan que dar un doble sacrificio para ponerse al tanto de los procedimientos, de los procesos y de cómo manejarse dentro de un juzgado, ¿no? Sí. Una cosa más que, mira, ahí lo veo, está hablando, quiero hacer un agradecimiento especial a nuestro community manager Walter Preto, que hace una tarea titánica. Preto. Él es el que va a pasar esta entrevista a YouTube después para que cualquiera la pueda ver, es un genio, trabaja muchísimo. No lo conozco en persona, pero es muy misterioso, Walter. Lo quiere conocer, de los camaritas hasta el último ordenanza, quién sabe quién es Walter Preto. Le prometemos apagar las cámaras, es un misterioso, sí. Y por último, bueno, este llamado de Cristian, ¿no? Que es a que nosotros, como las agrupaciones de abogados y abogadas, no Lau, sino Merretás, tenemos que también trabajar peticionando, y me gustaría a mí que capaz que la asociación de magistrados también se ponga un poco las pilas en reclamar estas condiciones edilicias, ¿no? Que para que vayamos todos juntos a decir, miren, esto así no podemos estar, tenemos que mejorar, no podemos mirar para otro lado, tenemos que salir un poco más de nuestro metro cuadrado y pensar un poco en el bien común. Estamos acá para servir, tenemos vocación de servicio, tenemos que tener un propósito de vida. Una vida sin propósito no tiene sentido. Nosotros, los que estamos en el fuero, entendemos que el propósito principal es hacer un poco de justicia social, que las condiciones sociales del país están cada vez peor. Entonces, más que nunca tenemos que tener conciencia de que lo que hacemos tiene un fin reparador y redistributivo de muchas injusticias que vienen dadas por cómo está el sistema. Entonces, que el fuero del trabajo, que es un garante de esta justicia social, funcione lo mejor posible para que le pueda llegar a quienes más lo necesitan. Sin duda, hagamos de eso nuestro deseo para el próximo año, ¿no? Así es. Ya que estamos en este momento de hacer los deseos y nuestra lista de deseos y de cosas que esperamos que se cumplan, que eso sea uno de nuestros deseos. Que funcione mejor y con más justicia social para toda la población. Así es. Bueno, hablando de deseos y de festejos, nos vamos a ir a la pausa con un tema de los Caligari. Vamos con los Caligari. Se llama Vino y Soda. ¿Vino y soda? Sí. ¿Eso es lo que desea? Y tomar un vinito con soda para festejar, un chorrito así como para... Va a ser declarado no grato en Mendoza, yo sé lo que le digo. ¿Por qué? Porque el vino con soda... tomaremos allá con un... así. Bueno, vamos a escuchar a los Caligari entonces. Gracias a todos, saludos a Marcela Petrone, que saluda a Cristian, a Silvia Canjali, saludos a toda la audiencia que nos siguió durante todo el año, y volveremos el año que viene. Por supuesto. Será justicia. Ser justicia. Gracias. Chao. Martín, Laura. Estamos ahí. Claro, es el saludo final del año. Ahí está. Escúchame, después no me edites esto. No, queda todo. Laura, chao, saludá. Buen año. Hay que hacer justicia, tienen que aparecer. Buen año, feliz 2020 para todos.